¿Hay alguien por competencias blandas? Excelente. Bien, les vamos dando el orden que ustedes crean conveniente. Perfecto. Ok, dentro del top de lo que han ido contestando está en primer lugar las competencias blandas, en segundo conocimientos técnicos, en tercero la actitud y en cuarto la experiencia. Les cuento que en los últimos estudios realizados en Perú en el 2024 y a inicios del 2025, lo que destacan sobre lo que se valora más en las empresas, en plataformas como Boomerang y CompuTrabajo, es lo siguiente, en el siguiente orden. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, en realidad, en Perú se destaca mucho la actitud, que se traduce en estas ganas de querer aprender, de querer hacer las cosas o de formar parte de algún proyecto o alguna empresa, que se nota en la alegría o el empeño que se le pone día a día con las actividades o proyectos que suelen dejarnos como parte de nuestras responsabilidades como profesionales. En segundo lugar, las competencias blandas, que ya vamos a profundizar a lo largo de esta charla. En tercer lugar, la experiencia. La experiencia siempre es bienvenida y siempre es súper valorada aún en Perú. Conocimientos técnicos, llámense conocimientos de ofimática, de alguna plataforma como algún RP, o conocimientos técnicos de necesariamente para puestos operativos como el saber manejar algún tipo de maquinaria específica y demás. Y por último, la experiencia o la educación formal. Esta educación formal de las 5 no quiere decir que sean menos importantes, sino que de las 5 es de repente de las que hoy por hoy no son tan valoradas como otro tipo de experiencia. Y esto se refleja en que hay muchas personas que pueden tener muchísimos conocimientos, pero si no los comparten, no trabajan en equipo y no les gusta precisamente lo que hacen, se refleja obviamente en la actitud y en las competencias blandas, no resulta siendo suficiente. Bien, ahora me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. En la siguiente dinámica, para profundizar un poquito más, quiero que escriban la primera palabra que se les venga a la mente cuando piensan en una competencia valiosa en el mercado laboral. La palabra que a ustedes más les resuene, que de repente han escuchado a sus profesores o que lo han venido escuchando ya en el trabajo, porque entiendo que muchos de ustedes ya se encuentran trabajando también. Entonces, ¿qué competencia creen ustedes que es la más importante hoy? En el mismo enlace, que es el mismo de la pregunta anterior, en la parte de arriba, les puede dar la opción para pasar a esta siguiente diapositiva. Perfecto, por aquí pusieron adaptabilidad. ¿Qué otra competencia más podría ser? A ver, un par más. Ajá, por ahí apareció responsabilidad. ¿Qué otra competencia más creen que suele ser bien valorada en las empresas? Trabajo en equipo. Ese es con trampa porque le acabo de mencionar, pero ok, una más. ¿Qué otra competencia más podríamos considerar? Ok, creo que pusieron otra vez adaptabilidad, lo cual está súper bien. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Análisis, nos dice Marco por el chat.
Perfecto. Sí, también es algo súper valorado en las empresas. Bien, para profundizar un poco en las primeras dos dinámicas, creo que es importante comentarles que el mercado laboral ha venido cambiando mucho en los últimos años. Se podría decir que a raíz de la pandemia, donde nos movió a todos los sectores habidos y por haber nuestra forma de ver y de hacer negocios, se han ido diferenciando algunas competencias y algunos criterios para elegir gente y para elegir quedarnos con ciertas personas. Ya no basta solamente con tener un título o experiencia o avales de, que no es, de lo que podemos ser capaces, sino que también se busca cada vez personas que sean más integrales, que conecten tanto sus valores, tanto los conocimientos que tengan, como la capacidad de poder demostrar. Especialmente en sectores como en el que yo vengo ya trabajando bastantes años, que es el sector agroindustrial, se nota que se requiere demasiado temas como lo que ustedes han mencionado, adaptabilidad, trabajo en equipo y también por ahí otras competencias como la orientación a los resultados, que tiene que ver con ese empuje y esa orientación de buscar ser productivos y que lo que nosotros hacemos se pueda ver reflejado en las metas generales o los objetivos generales de la empresa. La buena noticia es que todas estas competencias, sea la adaptabilidad, la resiliencia, el liderazgo, la orientación de los resultados, es algo que podemos ir trabajando y que si nos proponemos podemos ir desarrollando y dándolo a notar a lo largo de nuestras experiencias. Y a lo largo de ellas ir dejando las huellas de las que hablábamos al inicio. Siguiente diapositiva, por favor. Pero para esto, cuando hablamos de competencias, creo que hemos escuchado el término muchas veces en los últimos años. Pero ¿de qué se trata? Las competencias es el reunir tres aspectos. El saber, que son los conocimientos técnicos, el saber hacer, que es la aplicabilidad de estos conocimientos técnicos, y sobre todo el querer hacer, que tiene mucho que ver con la actitud y la motivación de la que hablábamos al principio. No basta solo con saber o con decir, no, hoy en día se requiere gente que sea muy adaptable, que se adapte y que esté dispuesta, como dicen, a recorrer todo tipo de terrenos. No es suficiente con saberlo. Hay también que ponerlo en práctica. Uy, Raúl comenta que no puede escuchar nada. ¿Sí logran escuchar los demás? ¿Me validan, por favor? Sí, ¿Me sí retroalimentan? estamos, sí, sí se escucha perfectamente. Debe ser un problema de Ok, su muchas audio de... gracias. Sí, debe ser que sí. Ojalá ahora sí ya nos logre escuchar, Raúl. Bien, entonces, como les decía, no es suficiente con el saber qué competencias son las que requiere hoy el mercado laboral. También es ponerlas en práctica y saber cómo podemos evidenciar que la adaptabilidad o que la responsabilidad o el trabajo en equipo sabemos ejecutarlo, sabemos llevarlo a la práctica. Una persona, por ejemplo, que cuando se le pide hacer una actividad con otro compañero y nos llena de peros, ¿podrá reflejar trabajo en equipo? Creo que no, ¿verdad? Entonces, el saber y el saber hacer van mucho de la mano y el querer hacer que demanda de esa proactividad que mucho reclamamos las empresas en general, no necesariamente en el sector. En el sector agroindustrial, a lo largo del periodo, es un sector que está en pleno auge, ¿no? En pleno crecimiento. Y valgan verdades que el querer hacer o este tipo de proactividad es súper bien recibido y justamente no solamente se queda en la adaptabilidad, sino también en la motivación de proponer cambios, el de traer de repente herramientas de otras empresas o el investigar y el reflejar estas investigaciones que ustedes pueden estar llevando a cabo ahorita en TechSoup o pueden estar llevando a cabo en donde estén llevando algún curso o alguna información adicional. Llevarlas al ámbito laboral demuestra justamente este querer hacer. Y estos tres juntos denotan una competencia, que puede ser la adaptabilidad o que puede ser la famosa proactividad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya hablando de competencias transversales, me gustaría que ahí paremos un ratito para no develar todas las competencias, sino irlas trabajando una a una. Bien, vamos a empezar por la comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación efectiva, hablamos de expresar con claridad nuestras ideas y escuchar también activamente.
¿De qué se trata? La comunicación es un término que los psicólogos hablamos un montón desde el primer ciclo, nos hablan a nosotros de comunicación y al 10.º ciclo nosotros estamos hablando de los múltiples aspectos de la comunicación. El primero de ellos, para comunicarnos necesitamos escuchar activamente, prestar atención. En un mundo en el que hoy en día tenemos tantos distractores, los aparatos tecnológicos y en fin, una infinidad de distractores, muy poco se escucha. Y cuando estamos en el ámbito laboral es importante escuchar desde las instrucciones que nos dan hasta de repente lo que está más allá de los oídos y también que se pueda escuchar con los ojos, que es donde va lo que por ahí uno de ustedes comentaba en el chat, la importancia del análisis y de la observación. Cuando observamos y no solamente escuchamos por escuchar, nos damos cuenta de la comunicación no verbal. Y el darnos cuenta de esta comunicación no verbal nos va a permitir a nosotros dar una mejor respuesta y expresarnos con claridad. El compilado de todo esto es la competencia de la comunicación efectiva, en la que nosotros aseguramos que las personas que están al otro lado nos entendieron el mensaje como queríamos emitirlo y que nosotros también entendimos el mensaje de la otra persona como quisimos entenderlo o como quisieron transmitirlo. Entonces, para el desarrollo de esta competencia, la recomendación que suelo dar es escuchar para comprender, buscando comprender y no necesariamente para responder. No siempre hay que estar a la defensiva en el mundo laboral, sino el tratar de comprender lo que las otras personas nos están diciendo. Y una buena técnica para reflejar esto es parafrasear las instrucciones que nos suelen dar. Siguiente competencia, por favor. El trabajo en equipo, que bueno, el trabajo en equipo ustedes lo vienen desarrollando ya desde el instituto, desde el colegio, en fin, tiene que ver con la colaboración, pero también con la construcción de confianza, el compartir los objetivos que se tiene como equipo, que se tiene como empresa, que se tiene como institución en general, hace que todos estemos remando hacia un mismo objetivo. Cuando cada uno trata de velar solamente por sus intereses personales y no los hace del conjunto o del equipo, no se nota necesariamente esta competencia. Siguiente, por favor. Orientación a resultados. Ya les venía adelantando un poquito sobre esta competencia. Trata de enfocarse en las metas, en priorizar y resolver problemas. No necesariamente despistarse con algunos otros aspectos que propio de la jornada laboral o propio del trabajo pueden estar, sino de siempre buscar orientarnos a que lleguemos a solucionar problemas. No necesariamente buscando responsables o a quién señalar o culpabilizar, sino en encontrar las soluciones para este tipo de situaciones problemáticas que les cuento y les adelanto en todas las empresas siempre van a ver. Siguiente competencia, por favor. La famosa adaptabilidad, que aquí creo que la mayoría en el quiz anterior respondieron. Trata justamente con esta capacidad que nosotros tenemos de salir de la famosísima zona de confort y ajustarnos a los cambios que puedan venir. Esta adaptabilidad es una competencia que se ha vuelto de oro a raíz de la pandemia, porque todos veníamos de trabajar en una forma muy estable, llegábamos al trabajo, sabíamos lo que había que hacer, pero el hecho de que venga una pandemia y que nos cambien las reglas del juego hicieron de que se pongan a prueba muchos negocios, muchos sectores en el que tuvimos en realidad todos que reinventarnos de alguna forma y a nosotros no nos hace, no nos exonera tampoco. Entonces, ¿cómo reflejamos esta adaptabilidad, esta predisposición a no solamente tomar el cambio, las propuestas de cambio como un reto, como algo positivo, sino también el hacerlo nuestro, ¿no? El hacerlo como que si vamos a juntar todas las competencias junto con el trabajo en equipo, el hacerlo nuestro se refleja cuando en el equipo nosotros somos los que proponemos el cambio. Entonces, esta adaptabilidad implica justamente eso, el tomar con una actitud positiva todas aquellas adversidades o situaciones conflictivas que se puedan venir. Y la última competencia transversal, súper valorada en los últimos tiempos, es el compromiso y la ética. Se dice que estamos hoy por hoy en una crisis de valores
súper fuerte. Y esta competencia o que tiene que ver mucho con el compromiso y con el hacer bien las cosas, tiene que ver mucho con el actuar con integridad y con responsabilidad. Esta competencia, les cuento que en entrevistas se nota mucho cuando les hacemos estas famosas preguntas de si te encuentras una cartera con una cantidad de billetes exorbitantes, ¿qué es lo que harías? ¿La devuelves? ¿No la devuelves? ¿La entregas a las autoridades? ¿Qué es lo que corresponde? Ese tipo de preguntas nos permiten evaluar ese tipo de competencias y que es súper importante y que también se ve reflejado en la actitud de los candidatos cuando, por ejemplo, les damos la buena noticia de que quedan seleccionados y después ya no nos contestan las llamadas porque temen decirnos que no están realmente interesados. Eso también tiene mucho que ver con el compromiso y con la responsabilidad que uno toma cuando asume o cuando enfrenta procesos de selección para diferentes empresas. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, las competencias técnicas, aquí voy a ser súper breve. La primera de ellas y de las que son más valoradas es el conocimiento de ofimática. Una persona que lleva una instrucción necesita salir de su centro de estudios sabiendo ya herramientas digitales como el Excel, que les aseguro lo van a ver todos los días en el puesto en el que estén, desde el puesto operativo más operativo hasta el puesto administrativo más alto. Todos los días trabajamos con esta herramienta Excel. Y bueno, sus derivados, que por ahí les he puesto como recomendación, que hoy está muy en tendencia, el Power BI, que es una herramienta que se nutre mucho del Excel, entonces ponerla por ahí en un segundo plano, que nos ayuda mucho con el análisis de información. Por ahí algún RP según su área de labores, su área profesional, como el SAP, es una herramienta también que nos permite poder eh, hacer uso de diferentes funciones, llámense en recursos humanos, llámense en logística, sobre todo, se suele usar mucho este tipo de herramientas. Después, como otra competencia técnica fuerte, es la gestión de tiempo y planificación. Es súper importante que los nuevos colaboradores o los nuevos talentos que lleguen a las empresas demuestren que la gestión del tiempo o que el llevar una agenda lleva al de la mano las competencias como la responsabilidad. También la orientación a resultados, porque desde la planificación podemos denotar una delimitación de objetivos importantes. Y por último, pero no menos importante, la capacidad de análisis y de mejora continua. Esta capacidad de análisis le he puesto como una competencia técnica porque es algo que se trabaja día a día. Se empieza desde el llenado de información hasta el hacerse preguntas de por qué es importante esta información para donde trabajo, para las funciones que hago. ¿De qué forma puedo hacerlo de una manera más eficiente? Y va de la mano con la mejora continua. El siempre buscar que lo que hacemos se puede hacer mucho mejor. Bien, siguiente, por favor. Ahora, en la siguiente dinámica, necesito, igual en el mismo enlace, que usemos un poco nuestra imaginación. Vamos a imaginar que de nosotros depende elegir a los nuevos integrantes de nuestra familia. Todos de repente por ahí tenemos algún hermano, alguna hermana. Supongamos que de nosotros depende el elegirle a su pareja. ¿Qué competencias o valores les gustaría que esta persona que va a incorporarse a su familia tenga? Si es nuestra familia, nosotros lo... Exacto, respeto, ok. ¿Qué otra competencia o valor nos gustaría que tuviera? Teniendo en cuenta que desde que ingresa se va a quedar con nosotros hasta el último día de ellos o de nosotros. Pueden escribirlo también por aquí, por el chat, si es que ya perdieron el enlace. Lealtad, excelente. ¿Qué otra competencia o valor más? Que no sean lealtad y respeto para que sea mucho más extenso. Honestidad, nos ponen por aquí por el chat. Ok.
un valor más o una competencia más. Responsabilidad y respeto, nos dice Carmen. Perfecto. Bien, vamos a quedarnos con eso. Lealtad, respeto, honestidad y responsabilidad. Nosotros como reclutadores lo vemos y nos hacemos esta pregunta que ya no es tan imaginaria todos los días. Porque hacemos de nuestra área de trabajo nuestra familia. Entonces, imagínense si ustedes, para hacer que una persona se incorpore a su familia, buscan lealtad, respeto, responsabilidad y honestidad, lo mismo estamos buscando nosotros. Y por eso, siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que buscamos en las entrevistas laborales, por favor, de uno, para que no nos distraigamos con tantos estímulos. De lo que buscamos dentro de las convocatorias que hacemos, como primer lugar, que conozcas el negocio, que te has informado sobre la empresa a la que estás postulando. Esa es una señal de respeto, uno de los valores que ustedes han mencionado. Y sobre todo denota el interés que tienes por pertenecer a nuestra familia. Siguiente, por favor. Que tenga claridad de sus objetivos personales y profesionales. Lo mismo que el tener este tipo de responsabilidad. Ese tipo de responsabilidad que ustedes también lo han mencionado dentro de los valores, el hacerse responsable de los objetivos que tienes o de la visión a futuro que tienes, hace que a nosotros nos parece súper competente de parte de los candidatos porque quiere decir de que la postulación que están teniendo con nosotros está alineada a esos objetivos y que nos van a ser obviamente leales. Siguiente competencia, por favor. Ok, que demuestres que los valores están alineados a la cultura organizacional. En la investigación de empresas como nosotros, que está todo en Internet, en CompuTrabajo, en Boomerang, en las diferentes plataformas, entiendo que también en la que tiene TechSoup, suelen poner como una pequeña inscripción de nosotros, el que le investigues, está esta información de la cultura organizacional, del tipo de sector en donde quieran postular, sea el agroindustrial, sea el textil, al sector al que quieran ir. Investiguen un poco sobre temas de valores, de cultura de la empresa, para ver si es que justamente van a estar alineados con los de ustedes. Esto demuestra también algo que por ahí de repente se les ha ido, pero que buscamos que la persona que se incorpore a nuestra familia esté identificado con nosotros, que se lleve bien con la familia en general, con el resto del grupo, que sea afín. Alguien que de repente tiene otro sistema de valores o que tiene otras prioridades, por ahí como que no va a congeniar muy bien con nosotros. Siguiente, por favor. Y sobre todo, que le apasione lo que hace. Si no le apasiona las funciones que va a cumplir con nosotros, de repente sería mejor que espere otro tipo de posiciones o de repente que busque otro sector en el que trabajar. Porque la verdad que uno viene a trabajar para cumplir sus objetivos profesionales, para estar tranquilos, para estar felices, sentirse realizados. Pero si no, entonces de repente es hora de buscar otros rumbos o de repente otras postulaciones. Siguiente, por favor. Ya que hemos hablado un montón sobre lo que buscan las empresas, sobre qué valores nos gustaría, vamos a profundizar ahora sobre ustedes. ¿Qué es lo que les gustaría desarrollar o mejorar en su perfil profesional? De igual manera, como en la dinámica anterior, pueden escribir un comentario para irlo leyendo tanto por la plataforma del enlace o también por el chat para ir compartiendo. ¿Qué les gustaría mejorar de su perfil profesional? La comunicación efectiva. Ok. ¿Qué más les gustaría mejorar?
mi experiencia laboral, certificaciones y especializaciones. Excelente. ¿Qué más les gustaría mejorar? Mi adaptabilidad me pusieron por la plataforma. Ok. Ser más ordenado en mi puesto de trabajo. Ok. Vamos avanzando con las respuestas de aquí. Bien, primero me pusieron comunicación efectiva. Para mejorar la comunicación efectiva, lo que les decía en un inicio, un primer paso es el aprender a escuchar para comprender y no para responder. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces solemos escuchar alguna premisa, algún llamado de atención y de frente ponemos excusas, ¿no? No, es que me dijo tal, no, es que no me dijiste, no, es que, y nos llenamos de es que y no terminamos de escuchar lo que la otra persona nos quería comunicar, ni de hacer un mea culpa o de mirar un poquito hacia adentro y tomarlo como una oportunidad para mejorar. Entonces, el escuchar para entender es tomarnos unos minutos para realmente prestar atención tanto a la comunicación no verbal como a lo que nos dice la persona. El tomarnos estos minutos nos va a permitir hacer un análisis, una reflexión y dar una respuesta muchísimo mejor a la que de repente en un primer instante por impulso pudimos haber dado. Entonces, es una invitación para que ustedes empiecen a tener este tipo de comunicación, escuchando para comprender y no necesariamente para responder. No nos dejemos llevar tanto por el impulso y van a ver que van a tener una comunicación más efectiva. Por aquí también en la plataforma me pusieron mi adaptabilidad. Un primer paso para mejorar en la adaptabilidad también es el tomar el cambio como un aliado. El empezar a hacer el ejercicio de, ok, me pasó esto que me da miedo, que de repente no quiero hacer porque le empiezo a ver los mil y un peros, es el dejar de ver los mil y un peros y verle el lado positivo, ¿no? La cara amable de las situaciones o de los problemas que se nos puedan enfrentar. A veces arriesgarnos un poquito, mirar el lado positivo y emocionarnos por ese lado positivo es un muy alto el nivel de adaptabilidad, pero que se empiece a trabajar. Y van a ver que también el chip que solemos tener de ser un poco pesimistas va cambiando a ser un poquito más optimistas. De ahí, por aquí en el chat me pusieron mejorar mi experiencia laboral y mis certificaciones. Es importantísimo que uno no deje de aprender, ¿no? Seguir involucrándose en cursos, en actividades que puedan permitirnos crecer los conocimientos que podemos tener, no solamente nutrirnos de herramientas, las tendencias de nuestro sector de aprendizaje también. Entonces, el hacerse responsable de sus estudios es un gran paso para poder mejorar también la experiencia laboral, que la experiencia laboral va con el tiempo también. Así que un poquito de paciencia y a seguir estudiando. El ser ordenado en mi puesto de trabajo. Ok, el orden es un tema de disciplina muchas veces. Entonces, proponte pequeñas metas, ¿no? De dejar todos los días tu escritorio limpio antes de salir de la oficina o antes de salir del trabajo, o tu área de trabajo ordenada, es un gran primer paso para mejorar tu orden. Si es un tema de orden en cuanto a planificación, de repente el llevar una agenda que no necesariamente tenga que tener los números de los días, porque ya estamos también en noviembre y tener una agenda del 2025 sería un poco raro ahora, pero sí de repente una libreta de notas donde puedas tener una especie de ayuda a memoria, enumerando tus pendientes para el día siguiente. La verdad que cuando uno hace su lista de pendientes y después los vas tachando porque los vas haciendo, se siente muy bien. Y te sientes que vas trabajando este tema de orden. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Formalmente, ¿cómo fortalecer nuestro perfil? Cuidar mucho nuestro CV. El currículum es nuestra carta de presentación.
Y al puesto al que postulemos y donde vayamos, siempre tiene que estar de manera clara, de manera ordenada y enfocado a logros más que a las funciones. Si están empezando en el rubro o en sus experiencias laborales, sí pueden ir poniendo las funciones, no está mal, pero sí, por favor, cuiden mucho la claridad y el orden, porque la verdad que muchas veces he notado algunos CVs que no, nos ponen arriba que son estudiantes y por debajo que ya terminaron los estudios, o no nos ponen los números de teléfono, o no nos ponen los correos, entonces sale solamente su nombre, después ya no sabemos cómo contactarlos. Entonces, estos datos personales y de contacto tienen que estar siempre muy bien visibles y no aglomerarnos de repente de información que al final como reclutadores les confieso, no llegamos a leer todos los CVs, todo el contenido del CV. Vemos datos relevantes como por ejemplo últimas experiencias, últimos estudios, nivel de estudios y los datos de contacto. Entonces, a veces yo sé que les puede costar el buscar hacer una introducción donde hablamos de sus objetivos y demás, y me llenan una lista de competencias, ¿no? Adaptabilidad, todas las competencias que me ha dicho la señorita en mi capacitación. Esas competencias en realidad no les prestamos mucha atención en el CV, porque las buscamos y las evaluamos más en la entrevista, en la llamada y cómo ustedes se llegan a comportar durante el proceso de selección, más que en el CV. Así que ahorremos un poco de página poniendo este tipo de competencias y pongamos datos más relevantes como nuestras experiencias, como nuestras certificaciones o estudios. Y por favor, no se olviden de no se olviden de los datos de contacto. Siguiente. Prepárate para la entrevista, investiga la empresa a la que estás postulando, revisa tus experiencias, revisa tu CV y ve qué experiencia podría resaltar más en función a lo que estás postulando. Eso obviamente te va a ayudar o te va a llevar a practicar un poco algunas preguntas que solemos hacer de manera general, ¿no? Como el preséntate en tus propias palabras, de repente por ahí el cuéntanos un poco sobre tu última experiencia, qué hiciste, qué no hiciste. Muchos candidatos se quedan mudos en ese tipo de preguntas y denotan claramente que no se preparan. Una tercera recomendación es el desarrollar su red profesional. Por ahí les he puesto LinkedIn como carta de presentación, pero no es la única. Estos espacios de interacción que les propone esta institución es una forma también de hacer red de contactos. Es una forma también de darse a notar y empezar a moverse en el mundo laboral. Entonces ahí fortalecemos también nuestra red profesional. La siguiente, por favor. Lo que nos hablaba por aquí María, si no estoy mal, ¿sí? Invierte en tu aprendizaje, en cursos, talleres cortos de primera instancia, después de repente ya buscando otro tipo de estudios, que sumen certificaciones y que vayan orientando tu perfil hacia donde tú quieres trabajar o hacia donde tú quieres estar. Y por último, muestra tu propósito, el por qué te mueves, el por qué te gusta lo que haces, siempre dalo a notar en la entrevista. Seamos bastante respetuosos en el proceso de selección. La verdad que sobre todo en puestos operativos o puestos de repente de manejo de información, se suele ver mucho que las personas desisten del proceso porque nos dejan en el famoso visto, ¿no? Nos gostean a los reclutadores. Entonces, todas las empresas tenemos también una lista negra que se va llenando por este tipo de comportamientos. No es un tema de venganza, sino es un tema de que ya vamos a denotar en nuestro comportamiento que carecemos de esta competencia o este valor del respeto, porque es un respeto al tiempo del reclutador, al tiempo de la persona que te llegó a entrevistar, que posiblemente sería tu jefatura. Hay toda una logística detrás de los procesos de selección que seguramente en otras capacitaciones ya les habrán contado un poquito y que varía también de acuerdo a las empresas. Entonces, el mostrarse respetuoso así de aprender a decir, ¿sabe qué? He pensado mejor y la propuesta no me resulta muy atractiva, es algo mejor porque deja la puerta abierta para futuras convocatorias en las que de repente sí te puede resultar mucho más interesante. Y bien, con esto he llegado al final de esta ponencia. Muchísimas gracias por su atención. Ahí les estoy dejando mis datos de contacto
Y en una última diapositiva comentarles un poco sobre Agrocasa Grande. Actualmente somos una empresa del rubro agroexportador que tiene cultivos como uva, arándano y palta. Actualmente estamos en campaña de uva y arándano. Entonces estamos buscando por ahí estos puestos claves, ¿no? Como controlador de cámara, que tiene mucho que ver con el packing, controlador de producción, operadores de montacarga, mecánicos de mantenimiento industrial, técnicos electrónicos, inspectores de aseguramiento de calidad, frigoristas, operadores de maquinaria agrícola, inspectores de seguridad patrimonial, soldadores. Entonces, los invitamos a que mediante la feria puedan hacernos llegar también sus hojas de vida y de repente poder seguir sumando a la historia y a mi familia de Agrocasa Grande. Muchas gracias. Gracias, Emily, por tu ponencia. Gracias a todos los participantes que han podido estar presentes en esta charla, y si tienen alguna duda o consulta, por favor, realizarla a través del chat para que Emily pueda absolver todas sus dudas. Ahí también ellos también están participando de la feria, así es que chicos, no duden en visitar su stand y también postular a las ofertas que ellos tienen. Para los que tienen alguna duda o pregunta, por favor, realizarla a través del chat. O ya fueron, ahí está. A ver, por acá Carla nos indica cuál es el link de postulación o directamente en el stand. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Directamente en su stand, ahí puedes ver las ofertas que ellos tienen y postular directamente al que más se adecue, pero dentro de sus ofertas que ellos tienen están mecánico de mantenimiento industrial, inspector de calidad, que es lo que más se adecua porque tú eres de tecnología de la producción, inspector de seguridad patrimonial, también operador de cámara, traspaletero, operador de montacarga, mecánico de mantenimiento industrial, técnico electrónico. Así es que chicos, visiten también el stand de ellos de Agrocasa Grande, que también están participando de la feria. Ellos también están con oportunidades laborales. ¿Alguna otra pregunta o consulta, chicos? No hay ninguna duda ni ninguna consulta, les ha quedado todo claro. Ya Emily ha ido haciendo dinámica. ¿Nos podrían dar el link o QR para la postulación, Carmen? Ellos, como les comentaba, están participando de la feria, entonces pueden ir a su stand de ellos y postular directamente en la feria laboral, en el stand de Agrocasa Grande, y postular ahí a las ofertas laborales que ellos han compartido. Así es que visiten el stand de Agrocasa Grande. Ahí están las ofertas laborales que ellos tienen. Al parecer no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Muchas gracias, Emily, por haber participado en la ponencia del día de hoy, y gracias a todos los chicos que han podido estar con nosotros acompañándonos. Gracias, Mao, y los esperamos en la siguiente charla, que es con la empresa AENSA. Así es que ahí nos estamos conectando a las 4 de la tarde. Gracias, Emily, que tengas buena tarde. Hasta luego. Gracias chicos. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Chicos, así que nos vemos en la otra charla.